Mi nombre es Asira. Esta historia comenzó allá en 1968. Tenía 35 años en esa época. Parecía demasiado vieja para empezar de cero, pero era demasiado joven para entender que la vida aún tenía mucho que enseñarme. Conocí a Roberto en 1955, en una fiesta de vecinos. Era un hombre guapo, con cabello oscuro, bien peinado. Trabajaba como gerente en una tienda de telas. Tenía una sonrisa que hacía que las mujeres del barrio vinieran a platicar con él. A mi papá le cayó bien inmediatamente. A mi mamá también. Ya sabes cómo es, ¿verdad? Cuando los papás aprueban, uno cree que encontró a la persona correcta. Nos casamos un año después, en 1956. Tenía 23 años. Usé un vestido blanco que mi mamá cosió durante 3 meses. Llevaba una corona de flores blancas en la cabeza. Era una mujer feliz ese día. Creía que había encontrado mi lugar en el mundo. Creía que el matrimonio era para siempre, que Roberto me iba a amar hasta el final de la vida, que envejeceríamos juntos, tomados de la mano. Los primeros 10 años de matrimonio, la vida fue normal. Tuvimos 3 hijos. Paulo nació en 1957, Marina en 1959 y Julio en 1962. Vivíamos en una casa pequeña de 3 cuartos en la colonia Santa María. Tenía un patio donde sembraba jitomates y lechuga. Tenía una estufa de leña donde cocinaba todos los días. Lavaba ropa para otras familias del barrio. Ganaba un poquito de dinero extra para ayudar con los gastos. Roberto traía el sustento principal. Salía de casa temprano, de traje y corbata. Regresaba al final de la tarde, cansado del trabajo. Éramos una familia normal. Nada extraordinario, pero era honesto, era de verdad. Solo que todo comenzó a cambiar en 1968. Nunca voy a olvidar ese año. Roberto comenzó a ponerse diferente, más distante. Él que antes llegaba a casa y me daba un abrazo enfrente de los niños, empezó a llegar callado, desconectado. Pasaba junto a mí como si yo no estuviera ahí. Pasaba junto a los niños de la misma forma. Se encerraba en el cuarto, cerraba la puerta y a veces se dormía antes de que cenáramos. Yo pensaba que era cansancio del trabajo. En esa época no teníamos psicólogo, no platicábamos sobre sentimientos, no íbamos a terapia, guardábamos todo adentro y sufríamos en silencio. Así era como las mujeres lo hacían. Nos acostumbrábamos, respirábamos profundo y seguíamos adelante. Entonces comenzaron las salidas. Empezó a salir por las noches, siempre con una excusa diferente. Decía que tenía una junta de negocios con clientes de la tienda. Decía que iba a casa de un compañero de trabajo para platicar sobre expansión de negocios. Decía que tenía que resolver unos asuntos pendientes en la tienda, siempre con una justificación que parecía creíble. ¿Cómo puede una mujer cuestionar al marido sobre negocios si ella no entiende de negocios? Esto era frecuente. Tal vez 2, 3 veces por semana. Toda semana tenía unos 2 o 3 días en que salía a las 7:30 de la noche. Siempre 7:30. Era como un reloj. Yo aprendí a reconocer esa hora. Lo veía arreglándose, mirándose en el espejo, peinando ese cabello oscuro que cuidaba muy bien y después simplemente se iba. Y cuando regresaba, venía alcoholizado. No era un hombre agresivo cuando tomaba, no. No me pegaba, no gritaba. Se quedaba más callado aún, más cerrado. Entraba a casa, iba directo al cuarto, se acostaba y dormía profundamente. Pero no era un sueño tranquilo, era un sueño pesado, forzado, de quien tomó demasiado. Y con ese sueño pesado venían los ronquidos. Dios mío, esos ronquidos, no es exageración, no. Parecía un tren pasando dentro de casa. Parecía el motor de un carro que no se apagaba. Despertaba a toda la vecindad. Mis hijos se quejaban de que no podían dormir. Yo les ponía algodón en los oídos, trataba de resolverlo de cualquier forma. Entonces, desarrollamos un patrón natural. Los días que yo sabía que Roberto iba a salir por la noche, que iba a regresar alcoholizado, que esos ronquidos iban a ser imposibles de soportar, yo misma decidía ir a dormir a la sala. No por coraje, no por desesperación, simplemente por supervivencia.
Necesitaba dormir y él no me dejaba dormir con esos ronquidos infernales. Agarraba una almohada, una sábana, una cobija que teníamos y me instalaba en el sofá viejo que estaba en la sala. Era un sofá gastado café que habíamos recibido de un tío de Roberto. Las patas hacían ruido cuando nos movíamos, pero era mejor que los ronquidos. Al principio pensaba que era un alivio. Finalmente podía dormir sin ese ruido horrible en mi oído. Finalmente podía descansar de verdad. Parecía que había encontrado una solución. Pero conforme fue pasando el tiempo, conforme los meses se volvieron años, empecé a notar cosas extrañas, cosas pequeñitas que parecen tontas cuando las platicas, pero que dentro de casa, cuando las estás viviendo, parecen gigantescas. Empecé a notar un olor extraño en su ropa, un olor que no era nuestro. No era el olor de sudor que conocía demasiado bien. No era el olor del cigarro barato que fumaba al que estaba acostumbrada desde el primer día del matrimonio. Era un olor diferente, era un olor dulce, un perfume de mujer, un perfume que yo no usaba. Yo no era una mujer sofisticada, no usaba perfume caro. Usaba un jabón que tenía un olor suave, nada más. El olor que sentía en la ropa de Roberto era de un perfume francés, de esos caros que costaban mucho y que las mujeres ricas usaban. No era cosa de cualquier mujer en esa época. En esa época, el perfume francés era lujo. La primera vez que sentí ese olor, pensé que tal vez era error mío. Tal vez era un detergente nuevo que estaba usando para lavar la ropa. Tal vez era algo que Roberto había tocado en la tienda, pero no era. Era muy obvio. Estaba impregnado en su camisa, en los pantalones, hasta en la corbata que usaba para salir. Este olor empezó a aparecer toda semana. Toda semana encontraba una prenda de su ropa impregnada de ese perfume extraño. Agarraba su camisa para lavarla y ese olor me llegaba directo a la nariz. Agarraba los pantalones, lo mismo, y él actuaba como si nada estuviera pasando. Simplemente fingía que yo no existía. Empecé a estar más atenta. Empecé a fijarme en otras cosas pequeñitas que indicaban un patrón. Teníamos un reloj de pared en la cocina, un reloj de madera con números romanos que el papá de Roberto le había dado. Empecé a notar que Roberto salía siempre a la misma hora, 7:30 de la noche, siempre 7:30 en punto. Era como si tuviera un horario acordado con alguien y regresaba siempre alrededor de las 2 de la madrugada, 2 en punto. Yo podía escuchar cuando llegaba, porque estaba en la sala durmiendo ligero, ese sueño que no es sueño de verdad, era más bien una siesta. Nos ponemos sensibles a cualquier ruido cuando estamos preocupadas por algo. Cuando el corazón está acelerado, no podemos dormir profundamente. Entonces podía escuchar cuando llegaba a casa, podía escuchar la puerta cerrándose atrás, podía escuchar sus pasos en el pasillo, podía escuchar cuando entraba al cuarto, y era justamente en ese momento, en esa hora mágica de las 2 de la madrugada, que ese olor llegaba hasta la sala. Ese perfume pasaba por toda la casa como una ola invisible. Invadía mi cuarto, invadía mi cama, se mezclaba con mis sábanas, con mis cosas personales. Y yo estaba ahí en el sofá viejo de la sala, respirando ese olor que no era mío, respirando un aroma que indicaba que mi marido estaba con otra mujer, que otra mujer estaba durmiendo en mi cama, que me estaban traicionando dentro de mi propia casa. Esto duró 6 años, 6 años enteros, de 1968 hasta 1973, 6 años despertando con ese olor extraño en la casa. 6 años viendo esa ropa impregnada de perfume. 6 años sabiendo que algo estaba profundamente mal, pero sin tener pruebas concretas, sin tener nada más que mi intuición de mujer. Y en esa época, la intuición de una mujer no valía absolutamente nada. Si iba a platicar con una amiga sobre esto, me iba a decir que estaba siendo paranoica, que me estaba imaginando cosas, que tenía celos infundados. Si iba a platicar con mi marido sobre ese olor extraño, me iba a decir que estaba loca. Iba a decir que era una mujer histérica, que no sabía ni lavar ropa bien. Entonces guardé todo eso dentro de mí, bien profundo. Sufrí en silencio. Hice lo que las mujeres hacían en esa época. Cumplí mi papel.
Crié a mis hijos, mantuve mi casa limpia, mantuve mi matrimonio en pie. Empecé a adelgazar. Mis hijos se dieron cuenta, mi Paulo, que tenía 10, 11 años en esa época. Preguntaba por qué mamá ya no comía. Marina, que era más observadora, decía que yo estaba muy nerviosa, que eso era malo para toda la casa. Julio era pequeño todavía, no entendía nada. Tenía que fingir normalidad, fingir que todo estaba bien, fingir que no sabía nada, fingir que mi matrimonio no se estaba cayendo. Empecé a tener insomnio aún acostada en el sofá. Me quedaba despierta toda la noche, pensando en quién era esa mujer, pensando si era alguien que conocía, pensando en cómo era posible aquello, cómo él podía hacerme eso, cómo podía mirarme a la cara al día siguiente y fingir normalidad. Empecé a observar a mis amigas, todas las amigas que tenía. Trataba de recordar cuál de ellas usaba un perfume francés, cuál de ellas tendría valor para hacer una cosa tan horrible, cuál de ellas traicionaría a una amiga de esa forma. Mi cuerpo empezó a dar señales. Empecé a tener dolores de cabeza frecuentes, dolores que duraban horas. Empecé a tener problemas del estómago. No podía comer bien. Perdí 7 kilos en pocos meses. Mi mamá vino a visitarme y casi lloró al verme así. Preguntó si estaba bien, si Roberto me estaba tratando bien, si había algún problema en que pudiera ayudar. No pude contarle. No pude decir que mi marido me estaba traicionando. No pude decir que era una mujer engañada, porque eso era vergüenza. Eso era humillación. Eso era algo que no le decíamos a nadie. Lo guardábamos para nosotras mismas. Entonces le mentí a mi mamá. Dije que era estrés. Dije que tenía preocupaciones financieras. Dije que eran cosas de mujer. Ella me creyó. Las mamás siempre creen las mentiras que sus hijos cuentan porque ellas también guardan sus secretos. Ese perfume siguió apareciendo toda semana. Toda maldita semana, como un fantasma, como una aparición que me recordara cada día que yo no era suficiente, que mi marido había encontrado algo mejor, que me estaban reemplazando. Y lo peor de todo era que no sabía qué hacer. Estaba a principios de 1973, cuando finalmente llegué a mi límite. No comía, no dormía bien. Veía a Roberto por la mañana y de alguna manera podía vivir normalmente, hacer las cosas de rutina, pero por dentro me estaba comiendo viva una duda que no tenía respuesta. En esa época no existían cámaras como ahora. No era fácil. No era nada más tomar un celular y filmar. Era mucho más complicado. Pero tenía un primo que trabajaba con fotografía profesional. Hacía bodas, bautizos, fiestas de cumpleaños y tenía una cámara especial, una cámara que se podía programar para tomar fotos en secuencia automática sin necesidad de que alguien estuviera presionando el botón. Fui a platicar con él. No dije toda la verdad. No pude. Solo dije que necesitaba fotografiar algo en mi casa y que era algo discreto. Él no hizo preguntas. Creo que intuyó algo. Creo que vio en mi mirada que estaba sufriendo. Me prestó la cámara, me enseñó cómo funcionaba y no me cobró nada. Esa cámara tenía un mecanismo que funcionaba con un timer. Ponías la cámara en un lugar, ajustabas el timer para tomar fotos cada 5 minutos y ya. Iba a tomar fotos automáticamente, sin necesidad de nadie cerca. Las fotos eran en blanco y negro. Me dio 2 rollos de película. Suficiente para bastante. Pasé 2 días enteros pensando dónde poner esa cámara. No podía ser en un lugar obvio. No podía ser en un lugar donde Roberto pudiera verla. Tenía que ser en un lugar donde pudiera captar todo el cuarto. Tenía que ser discreto, pero tenía que mostrar todo. Pensé en ponerla encima del ropero. Pensé en ponerla atrás de una puerta. Pensé en ponerla debajo de la cama. Finalmente decidí poner la cámara en un estante atrás de algunos libros que estaba en la esquina del cuarto, bien disimulada. Ahí podría captar la puerta del cuarto, el pasillo y toda la cama. Pero antes de eso, antes de cualquier cosa, necesitaba un plan. Necesitaba estar segura de que iba a regresar una noche específica trayendo a alguien. Entonces, pasé una semana entera observando su patrón.
Anotaba en un papel pequeño cuándo salía, qué decía antes de salir, cómo estaba vestido. Me di cuenta de que todos los martes y todos los jueves tenía más probabilidad de salir. Martes y jueves eran los días en que regresaba con más olor de perfume. Martes y jueves eran los días en que ese aroma invadía toda la casa. Entonces escogí un martes. El martes 27 de febrero de 1973. Nunca voy a olvidar esa fecha. Ese martes marcó mi destino. En la mañana de ese día, puse la cámara en su lugar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Mis manos temblaban. Tenía miedo de que Roberto llegara a casa en ese momento y me cachara con esa cámara en la mano. No sabía qué le iba a decir. Puse la cámara bien escondida atrás de esos libros viejos que nadie leía. Ajusté el timer para tomar fotos cada 5 minutos. La probé para estar segura de que estaba funcionando. Todo listo. En la noche, cuando Roberto llegó a casa del trabajo, no pude mirarlo a los ojos. Fingía leer un periódico en la sala mientras él cenaba. Mis hijos platicaban normalmente, no notaban nada. Gracias a Dios, los niños no notan estas cosas. Viven en su mundo pequeñito, no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor. Cuando llegaron las 7:30, se levantó, se arregló como siempre hacía, se peinó el cabello, se puso ese perfume que usaba, se puso la corbata que yo había cosido y salió de casa diciendo que tenía una junta importante en la tienda. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta todo el tiempo, sentada en el sofá de la sala esperando escuchar el ruido de un carro llegando, esperando escuchar la puerta abriéndose, esperando escuchar esos pasos en el pasillo y a las 2:10. Después, escuché. Escuché todo. Escuché cuando llegó. Escuché cuando entró a casa con alguien. Escuché pasos de 2 personas, no de una. Escuché cuando esa persona se rió. Se rió de una forma que me partió el corazón. Era una risa conocida, muy conocida. Mi cuerpo se paralizó, mi pecho se apretó. Podía escuchar cada movimiento. Escuché cuando entraron al cuarto, escuché cuando la puerta se cerró. Escuché cuando mi cama empezó a hacer ruido y en ese momento, en ese exacto momento, la cámara estaba tomando fotos. Automáticamente, cada 5 minutos, capturando todo. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá escuchando todo. Déjenme que entiendan una cosa. Existen sonidos que una mujer nunca logra sacar de la memoria. Existen sonidos que se graban para siempre. Y yo escuché todos esa noche. Después de 2 horas, salió del cuarto con alguien. La persona bajó las escaleras con él. Pude escuchar los pasos bajando. Escuché cuando abrieron la puerta del frente. Escuché cuando alguien se subió a un carro afuera. Escuché cuando el carro se fue y me quedé ahí sentada en el sofá sola, con mi corazón roto en pedazos. No pude dormir de verdad esa noche. Solo me quedé acostada, despierta, pensando en lo que había pasado, pensando en quién era esa mujer, porque había reconocido esa risa. Conocía esa risa muy bien. Al día siguiente, cuando Roberto despertó y salió al trabajo, corrí al cuarto. Saqué la cámara de atrás de los libros con las manos temblando. Puse el rollo de regreso en la cámara, como mi primo me había enseñado, y fui directo a su casa. Él reveló el rollo para mí. Me senté en un cuarto oscuro mientras él manipulaba el rollo, mientras procesaba esas imágenes. No podía respirar bien. No sabía si quería ver aquello, pero al mismo tiempo necesitaba saber. Necesitaba confirmar. Cuando puso las fotos frente a mí, me caí. Literalmente, me caí. Mis piernas ya no me sostuvieron. Eran fotos claras, fotos en blanco y negro, muy claras. Fotos de la puerta de mi cuarto abriéndose, fotos de 2 personas entrando al cuarto. Fotos que no podía mirar mucho tiempo porque mi corazón iba a explotar. Y la peor de todas las fotos, una donde se veía claramente el rostro de quien estaba con mi marido. Una foto donde la luz de la puerta alcanzaba ese rostro que conocía tan bien. Era Fernanda, mi mejor amiga, mi amiga de 22 años. Nos habíamos conocido en 1951 en una fiesta de la iglesia.
Era una muchacha linda, tenía cabello castaño largo, ojos grandes. Nos hicimos amigas al instante. Amigas de verdad, del tipo a quien le cuentas tus secretos, del tipo en quien confías ciegamente. Ella fue madrina de mi boda con Roberto. ¿Madrina? Ella estaba ahí cuando dije, sí, acepto. Ella aplaudió cuando el padre nos declaró marido y mujer. Ella comió pastel de mi boda sonriéndome a la cara, y durante 6 años estuvo durmiendo con mi marido. Mi primo me ofreció un vaso de agua. No lo tomé. Me ofreció una silla para sentarme. Mis piernas estaban demasiado débiles. Trató de platicar conmigo y no podía responder. No podía hablar. No podía ni respirar bien. Esas fotos se quedaron conmigo. Sentí el peso de ellas en mi bolsa. Sentí el peso de esas verdades fotográficas, porque una foto no miente. Una foto no se puede cuestionar. Ahí estaba la verdad, en blanco y negro. Salí de la casa de mi primo en estado de shock. Caminé por las calles de la ciudad sin saber para dónde iba. Mis piernas me llevaban automáticamente. Mi mente estaba vacía, o tal vez estaba muy llena, tan llena que no podía procesar nada. Recuerdo haberme parado debajo de un árbol y vomitar. Todo lo que había comido esa semana salió de mi estómago. Vomité hasta no tener nada más. Me quedé ahí agachada debajo de un árbol, llorando de una manera que no sabía que era posible llorar. Porque no era solo traición, no era solo mi marido traicionándome, era mi mejor amiga. Era alguien a quien había invitado a todos los cumpleaños de mis hijos. Alguien que les había dado regalos. Alguien a quien consideraba como una hermana. 6 años. 6 años, esos dos estuvieron haciendo aquello. 6 años, esa mujer me abrazaba, me besaba en la mejilla, platicaba conmigo sobre la vida mientras dormía con mi marido en mi propia cama. Fui a casa después de estar sentada debajo de ese árbol por horas. Cuando llegué, Roberto todavía no había regresado del trabajo. Mis hijos estaban en la escuela. Fui al cuarto, a mi cuarto, mi rincón sagrado, el lugar que pensaba que era solo mío, y me acosté en la cama. Sentía el olor de ese perfume francés, el olor de Fernanda, lo sentía en la funda de la almohada, lo sentía en las sábanas. Arranqué las sábanas con fuerza, quería quemar todo, quería borrar todo ese aroma. Agarré las fotos y miré cada una de ellas. Miré el rostro de Fernanda. Estaba tan a gusto, tan natural, tan como si aquello fuera su derecho, como si hubiera conquistado aquello que era mío, como si hubiera ganado una competencia que yo no sabía que estaba sucediendo. Y miré el rostro de Roberto, también a gusto, también natural, también feliz. Ese era el rostro del hombre que había escogido para pasar toda la vida. Ese era el rostro de la persona que prometió amarme hasta que la muerte nos separara. Y estaba ahí en esas fotos, claramente traicionándome con mi mejor amiga. Guardé las fotos en un lugar seguro. Las puse debajo del colchón. No podía dejar que nadie las encontrara. Si los niños las encontraban, no podía. Mi secreto guardado debajo del colchón. Mi verdad sepultada. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, me sonrió como si nada hubiera pasado, como si ese martes fuera un día normal. Me preguntó cómo había estado mi día. Le mentí. Dije que había sido un día común, que había lavado ropa, que había cocinado. Él cenó, leyó el periódico, vio un poco de televisión y se fue a dormir. Dormir en la cama donde había estado con Fernanda. Dormir en el lugar que era sagrado para mí. Y yo me quedé despierta toda la noche, sentada en el sofá de la sala, con las fotos en mi mano, por fin, con la prueba. Por fin, con la confirmación de todo lo que sabía en mis huesos. Finalmente, tenía la verdad. Esas fotos estuvieron debajo de mi colchón por 5 años, 5 años enteros. Las miraba todas las noches cuando Roberto dormía. Las sacaba de ahí, miraba cada una y después las ponía de regreso. Era como si necesitara confirmar cada noche que aquello era real, que no era una pesadilla, que de verdad mi marido me estaba traicionando.
Pero ¿saben qué es peor que descubrir una traición? Es tener que vivir en el mismo cuarto con ella, es tener que compartir la misma cama, es tener que despertar al lado de ese hombre todos los días, porque no podía salir de casa. No en esa época. ¿A dónde iba una mujer de 40 años? No tenía dinero guardado, no tenía dónde vivir, tenía 3 hijos que me necesitaban. Y el divorcio. El divorcio era prácticamente imposible en 1973. Era una humillación pública. La gente te señalaba en la calle. Te volvías una mujer descartada, inadecuada. Entonces hice lo que toda mujer en esa situación hacía. Permanecí. Permanecí en la casa. Permanecí en el matrimonio. Permanecí en la mentira. En los primeros meses después de descubrir sobre Fernanda, traté de confrontar a Roberto. Me senté en la mesa de la cocina cuando los niños estaban dormidos. Puse las fotos frente a él y pedí explicaciones. Él no negó, no trató de disculparse, no lloró pidiendo perdón. Simplemente miró esas fotos como si estuviera viendo cualquier otra cosa, con indiferencia, con frialdad. Y después me dijo que aquello no era asunto mío, que estaba siendo una mujer controladora, que él era un hombre y tenía derecho a hacer lo que quisiera. Después agarró las fotos, las rompió una por una frente a mí, sonriéndome mientras las rompía. Sonriendo. Esa imagen se queda conmigo hasta hoy. Su sonrisa mientras destruía las pruebas. No grité, no agarré nada para pegarle, simplemente sentí mi cuerpo helarse. Sentí como si una parte de mí estuviera muriendo, porque en ese momento entendí. Él no tenía vergüenza, no le importaban mis sentimientos, no me amaba. Tal vez nunca me había amado. Después de aquello, la vida se volvió aún más un infierno, porque ahora él sabía que yo sabía. Sabía que había visto las fotos, sabía que tenía confirmación de todo aquello y aún así siguió saliendo. Todos los martes y todos los jueves se levantaba, se arreglaba y salía. Y yo sabía exactamente a dónde iba, sabía exactamente con quién estaba, pero no podía hacer nada, absolutamente nada. Empecé a ver a Fernanda en la calle, era inevitable. La ciudad era pequeña. Iba al mercado y me la topaba en la fila. Me sonreía como si nada estuviera pasando, como si fuéramos amigas de verdad, como si no estuviera durmiendo con mi marido. Una vez tuvo el valor de venir a mi casa. Sí, esa mujer entró a mi casa sabiendo que yo sabía. Entró como si tuviera todo el derecho del mundo. Abrazó a mis hijos, preguntó cómo estaban en la escuela. A mis hijos les caía bien, no tenían idea de lo que estaba haciendo. Les serví té, les serví pastel que yo misma había hecho. Platiqué con ella como si nada estuviera pasando, porque mis hijos estaban ahí, porque la vecindad podía estar observando, porque no podemos simplemente explotar cuando queremos en la sociedad. Después de que se fue, vomité todo en el excusado. Vomité el té, vomité el pastel, vomité la humillación de tener que fingir amistad con una mujer que me traicionaba. Mi cuerpo empezó a desaparecer, no de manera visible al principio, pero desaparecía. Era solo piel y hueso. Mi cara se arrugó. Mi cabello empezó a ponerse blanco más rápido de lo que debería. La gente en la calle comentaba que parecía enferma, que estaban seguros de que tenía algo grave, que debería ir al doctor. No iba al doctor porque el doctor me iba a preguntar qué estaba pasando y cómo le iba a explicar. ¿Cómo podía decir que mi corazón estaba roto, que mi marido me estaba traicionando, que mi mejor amiga era la otra mujer? Los niños empezaron a notar los cambios. Notaron que no comía con ellos. Notaron que pasaba noches despierta. Paulo, mi hijo mayor, tenía unos 17, 18 años en esa época. Empezó a sospechar algo. Una noche me preguntó si todo estaba bien con papá, si había algún problema. Mi hijo se estaba ofreciendo a escuchar mis problemas y no podía contarle. No podía descargar ese peso en los hombros de un niño. Entonces le mentí otra vez. Dije que todo estaba bien. Dije que eran solo cosas de matrimonio, cosas que toda mujer pasa, que era normal sentir estos altibajos. Hice que mi hijo creyera que su mamá estaba bien cuando se estaba cayendo por dentro. Marina era más sensible.
Sentía mis sentimientos sin necesidad de que le contara nada. Venía, se sentaba a mi lado y simplemente me abrazaba sin preguntar, sin exigir explicaciones. Sabía que algo estaba mal e intentaba consolar a su mamá de la única manera que un niño puede hacerlo. Y ese abrazo suyo me partía aún más, porque tenía que ser fuerte para ella. Tenía que ser esa mamá que aguanta todo, que no llora, que no se derrumba. Tenía que ser invencible. Durante 5 años dormí en la misma cama que Roberto. 5 años después de descubrir las fotos. 5 años fingiendo que estaba durmiendo cuando en realidad estaba despierta, escuchando cada respiración suya. 5 años negándome a aceptar su toque, pero teniendo que explicar por qué, sin revelar la verdad. Él trataba de tocarme algunas veces, trataba de ser íntimo conmigo, y yo me congelaba. Mi cuerpo no respondía, no podía. ¿Cómo iba a dejar que ese hombre me tocara, sabiendo dónde habían estado esas manos? Entonces dejó de intentar, dejó de fingir, dejó de acercarse. Y aquello fue de alguna forma un alivio, porque al menos no tenía que pasar por la humillación de rechazar a mi propio marido. Cada noche empecé a tener pesadillas. Pesadillas donde veía a Roberto con Fernanda. Pesadillas donde se reían de mí. Pesadillas donde gritaba y nadie podía escucharme. Despertaba sudada, con el corazón acelerado, y tenía que fingir que todo estaba bien cuando mis hijos venían a preguntar si había tenido una pesadilla. Mi mamá vivía viniéndome a visitar en esa época. Veía que estaba mal, que algo estaba pasando, pero no preguntaba directamente. Ella era una mujer de la época también. Sabía que existían cosas de las que no platicábamos, sabía que una mujer tenía ciertos deberes y que no nos quejábamos. Pero una vez, antes de irse, me abrazó fuerte. Me abrazó por un tiempo que era demasiado largo para ser normal y me susurró al oído: «Si un día necesitas salir, sales. Yo te apoyo». Esas palabras se quedaron conmigo. No salí en esa época. No pude. Pero esas palabras fueron como una semilla, una promesa de que al menos mi mamá me amaba, que al menos una persona creía que yo merecía algo mejor. En los últimos meses de esos 5 años, empecé a ahorrar dinero en secreto. Ganaba lavando ropa para otras familias y no le contaba a nadie. Guardaba billete por billete, los ponía en una lata de leche vacía que escondía en el fondo del ropero debajo de ollas. No sabía exactamente qué iba a hacer con ese dinero, pero tenía que tener un plan B, tenía que tener una salida, porque finalmente había aceptado una verdad que tardó 5 años en entrar en mi cabeza. Ya no podía vivir así. Veía a mis hijos crecer en ese ambiente de mentira. Vi a mi Paulo volverse más distante. Vi a mi Marina teniendo que ser mi mamá cuando todavía era niña. Vi a mi Julio crecer en un matrimonio que era solo una cáscara vacía. Y pensé, ¿esto es lo que quiero para ellos? ¿Quiero que crean que el matrimonio es esto? ¿Que el hombre traiciona toda la noche y la mujer se queda en casa fingiendo que no sabe? ¿Que el amor es esto? En esa época tenía 45 años. No era demasiado vieja para empezar de nuevo, pero tampoco era joven. La vida estaba pasando. Cada día que permanecía ahí era un día que no estaba viviendo. Era un día que solo estaba existiendo. Y después de 5 años durmiendo en la misma cama con esa mentira. Después de 5 años viendo a Fernanda en la calle y teniendo que fingir normalidad. Después de 5 años destruyéndome por dentro mientras mantenía una fachada perfecta por fuera, finalmente llegué a mi límite. No fue un momento dramático, no fue con gritos o escenas. Fue solo una noche, un martes común en 1978, cuando Roberto salió al trabajo y me di cuenta de que no iba a esperarlo regresar. Era un martes común, 1978, tenía 45 años. Mis hijos estaban crecidos lo suficiente para entender ciertas cosas, pero todavía demasiado pequeños para no necesitarme. Esa mañana fue como todas las otras. Desperté al lado de Roberto. Él todavía dormía. Miré su rostro y no sentí nada. Ningún amor, ningún coraje, nada. Era como mirar a un extraño que dormía en tu cama.
Hice el desayuno, lo puse en la mesa, llamé a los niños para comer. Paulo tenía 21 años y ya trabajaba en la fábrica textil. Marina tenía 19 y ayudaba en casa mientras buscaba trabajo. Julio tenía 16 y todavía estaba en la escuela. Mientras comían, yo observaba. Observaba cómo mi Paulo tenía esa línea de preocupación en la frente, cómo mi Marina era demasiado gentil, cómo mi Julio tenía vergüenza de traer amigos a casa. Todo eso por culpa de ese ambiente. Todo eso porque había escogido quedarme. Después de que salieron de casa, cuando solo quedamos Roberto y yo, él se arregló como de costumbre, se puso la ropa de trabajo, se peinó el cabello, se puso ese perfume y me miró como si fuera invisible. «Me voy al trabajo», dijo. Pero yo sabía que era mentira. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue coraje, no fue una explosión, fue una sensación de ligereza. Fue como si toda esa mentira, todo ese peso finalmente se hubiera vuelto tan pesado que ya no podía cargarlo. Sentí una quietud, una claridad, como si alguien me estuviera susurrando al oído. «Ya no necesitas esto». Después de que se fue, hice algo que no había hecho en 5 años. Agarré esa lata de leche donde había guardado mi dinero. Conté cada billete. Eran 432 pesos. Era una cantidad pequeña, pero era mía. La había ganado con mis propias manos. En esa época, 432 pesos era suficiente para rentar un departamento pequeño por algunos meses. No era mucho, pero era algo. Empecé a arreglar una maleta discretamente. Puse algunas de mis ropas, documentos, algunas fotos de los niños. Escondí la maleta debajo de la cama. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que alguien pudiera escuchar de lejos. Después, pasé el resto del día como si nada hubiera pasado. Cociné el almuerzo, limpié la casa, platiqué con mi Marina cuando llegó del mercado. Ayudé a mi Julio con la tarea. Hice todo normalmente porque nadie podía saber todavía. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, me senté en el sofá de la sala con un papel y una pluma y escribí una carta para Roberto. No era una carta larga, no tenía emoción exagerada. Simplemente expliqué que había descubierto sobre Fernanda hacía 5 años, que veía esa situación todos los días y ya no podía vivir así, que mis hijos merecían una mamá que se respetara a sí misma, que yo merecía una vida donde alguien realmente me amara. Escribí que iba a salir de la casa al día siguiente, que él se podía quedar con todo, la casa, los muebles, todo. Solo quería mi libertad. Escribí que iba a mantener contacto con los niños y que ellos necesitaban un papá, así que él no tenía derecho a no estar presente. Y al final escribí algo que me sorprendió. «Te puedes quedar con Fernanda. Al menos uno de nosotros podrá ser honesto sobre lo que quiere». Cuando terminé de escribir, puse la carta encima de la mesa de la cocina, bien visible, y subí al cuarto donde Roberto dormía. Miré a ese hombre con quien compartí 18 años de vida, 18 años, y sentí una tristeza que no era coraje, era lástima. Lástima de una persona que lo tenía todo y no logró valorar nada. Agarré la maleta que había escondido debajo de la cama y bajé las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. Mi Julio estaba despierto en la sala, leyendo un libro. Cuando me vio con la maleta, simplemente supo. «¿Los niños sienten estas cosas?», me preguntó para dónde iba. Sentí el piso desaparecer debajo de mis pies, pero tenía que ser honesta con él. Era prácticamente un adulto. Merecía la verdad. Me senté a su lado y le expliqué. Le dije que papá y yo ya no podíamos vivir juntos, que aquello no era culpa suya, que iba a estar bien, que mis hijos siempre serían lo más importante de mi vida, que no todo en la vida se puede arreglar y a veces necesitamos solo dejar ir. Mi hijo lloró. Lloró ese llanto de alguien que entiende todo, pero aún así duele, y me pidió que no me fuera. Dijo que las cosas podían mejorar. Ese momento fue lo más duro de toda la jornada, porque en ese instante estaba traicionando a mis hijos, estaba escogiéndome a mí misma por encima de ellos. Pero tenía que hacerlo, porque si no salía esa noche, nunca iba a salir.
Abracé a mi hijo bien fuerte, besé su cabeza y le susurré que lo amaba más que cualquier cosa en el mundo, que mi salida era exactamente porque lo amaba, porque quería que creciera viendo a una mamá que se respetaba, que se valoraba. Dejé 500 pesos en un sobre encima de la mesa al lado de la carta. Era más dinero del que había ahorrado, pero agarré prestado de algunos centavos que había ganado y guardado en otro lugar. Quería dejar algo para mis hijos para ayudar con los gastos. Cuando salí de la casa esa madrugada de 1978, tenía 45 años, una maleta pequeña y 300 pesos en el bolsillo, todo lo que tenía en el mundo. Caminé por las calles de la ciudad sin saber exactamente para dónde ir. Era de madrugada, la ciudad estaba oscura, había poca gente en la calle. Era una mujer sola cargando una maleta, y probablemente parecía una loca. Encontré una pensión cerca de la estación de camiones. La dueña de la pensión era una mujer de unos 60 años, viuda, vivía sola, rentando cuartos para personas que llegaban a la ciudad. Me miró y vio todo. Vio la maleta, vio la cara hinchada de llorar, vio a una mujer que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. No hizo preguntas. Solo me ofreció un cuarto pequeño con una cama de fierro y una ventana pequeñita. Me cobró un precio justo, menos justo del que debería haber cobrado. Dormí esa noche abrazando la maleta como si fuera un bebé. Dormí y tuve el primer sueño tranquilo que tuve en 5 años. Al día siguiente, cuando Roberto despertó y vio la maleta vacía, la carta y el sobre con dinero, finalmente entendió que era de verdad, que me había ido. Trató de encontrarme. Fue detrás de mí, buscó en casa de amigas, buscó con mi mamá, pero yo había dejado dicho a mi Julio que no revelara a nadie dónde estaba. Ese muchacho de 16 años se volvió mi protector, guardó mi secreto como si fuera suyo y después me ayudaba a pasarme información sobre lo que estaba pasando en casa. A través de él, supe que Roberto había entrado en desesperación, que había llamado a un padre para ayudar, que le había hablado a mi mamá, suplicándole que me trajera de vuelta, pero no regresé. Esos primeros días en la pensión fueron los peores y los mejores al mismo tiempo. Peores porque sentía la falta de mis hijos, como si una parte de mi cuerpo hubiera sido arrancada. Despertaba a medianoche gritando sus nombres. Tenía pesadillas donde me necesitaban y no podía llegar. Pero fueron también los mejores días, porque por primera vez en 5 años no estaba viviendo una mentira. Por primera vez en 5 años despertaba y no tenía que fingir nada. Podía simplemente ser. Conseguí trabajo como costurera en una fábrica de ropa. Ganaba un salario pequeño, pero era honesto. Salía temprano, regresaba al final de la tarde y nadie me preguntaba sobre mi vida anterior. Renté un departamento pequeño después de algunas semanas. Tenía un cuarto, una sala, una cocina pequeñita, un baño apretado, pero era mío. Nadie me traicionaba ahí adentro, nadie me mentía. Era un espacio solo mío. Mi Marina fue la primera en venir a visitarme. Tenía 19 años. Llegó con los ojos rojos de tanto llorar, pero también con una valentía que no les enseñamos a las hijas. Abrazó a su mamá y dijo que entendía que había hecho lo correcto. Mi Paulo tardó más en procesar. Tenía coraje conmigo, coraje de que hubiera abandonado mi matrimonio, coraje de que hubiera dejado a mi papá solo. Era un muchacho machista, criado en esa época, donde el hombre era hombre y la mujer debía aguantar todo. Pero con el tiempo, con las pláticas, con la comprensión de que su papá realmente había sido infiel durante años, él también entendió. Y una semana antes de cumplir 22 años, me abrazó y pidió perdón por haber juzgado a su mamá. Mi Julio me visitaba siempre, traía noticias, me contaba cómo estaban las cosas, me contaba que Roberto finalmente había entendido que era de verdad y que Fernanda se había ido a vivir con él. En esa época, esa noticia me habría partido, me habría hecho cuestionar todo, me habría llevado de regreso a ese abismo de duda y sufrimiento.
Pero en ese momento, en mi departamento pequeño, con mi trabajo honesto, con mis hijos finalmente viéndome como una mujer completa y no como una víctima, esa noticia simplemente pasó por mí, porque había dejado de ser su esposa hacía meses. Había dejado de ser la mujer a quien él traicionaba. Ahora era solo Asira, solo la mujer que se escogió, y aquello era suficiente. Los primeros años después de que salí de casa fueron los años más duros y más bonitos de mi vida. Duros porque sentía como si estuviera caminando en la oscuridad, sin saber cuándo regresaría la luz. Bonitos porque por primera vez en mucho tiempo estaba viva de verdad. Ese departamento pequeño se volvió mi templo. Limpiaba cada rincón con cuidado, como si estuviera curando una herida. Cada vez que pasaba un trapo en una superficie, aquello era mío. Nadie me lo podía quitar. Nadie me podía engañar sobre él. Era solo mío. Trabajaba en la fábrica de ropa. Despertaba a las 5 de la mañana, tomaba un café negro que yo misma hacía y salía al trabajo. Mi salario era pequeño. Ganaba lo suficiente para pagar renta, comida y poco más. Pero era honesto. Estaba ganado con mis manos, con mi trabajo, sin depender de nadie. Mis compañeras de trabajo no sabían mi historia. Para ellas, yo era solo doña Asira, la mujer mayor que trabajaba calladita en su rincón, que no platicaba mucho, que entregaba su trabajo bien hecho. Eso era todo lo que necesitaban saber. Pero había una compañera, una mujer llamada Rosario, que era más observadora. Rosario tenía unos 55 años, también era divorciada y tenía esa manera de entender cosas sin necesidad de que le contaran. Un día, después de algunos meses trabajando juntas, simplemente preguntó: «Te escapaste de un hombre, ¿verdad?». No era una pregunta curiosa, era una pregunta que venía de alguien que había pasado por lo mismo. La miré y sentí las lágrimas venir. Por primera vez desde que salí de casa, lloré frente a alguien que no era mi hijo. Me abrazó, no pidió detalles, no hizo preguntas, solo dijo: «Hiciste bien. Siempre hacemos bien cuando nos escogemos». Rosario se volvió mi amiga, mi mejor amiga, la primera amiga de verdad que tuve después de Fernanda. Y me enseñó algo muy importante, que existen mujeres que entienden a otras mujeres, que existen personas que no te juzgan por escaparte de una mentira. En la noche, cuando regresaba a casa, no veía televisión, no leía revistas. Simplemente me quedaba en mi balcón pequeño, mirando la calle, pensando en mi vida, pensando en cómo había llegado ahí, pensando en todo lo que había dejado atrás. Pero no era un pensamiento de arrepentimiento, era más una reflexión, como si estuviera entendiendo cada pedazo de mi historia y poniéndolo en un lugar que tuviera sentido. Mi Julio empezó a traer a sus novias para que me conocieran. Con 17 años ya tenía amigas muchachas que conocían la historia de su mamá y me miraban con una admiración que no merecía, como si fuera un tipo de heroína, como si dejar un matrimonio fuera un acto de valentía extraordinario. Pero era eso, era extraordinario, porque en 1978 una mujer no salía de casa, una mujer no dejaba a su marido, una mujer aguantaba y yo había hecho exactamente lo opuesto. Mi Marina consiguió trabajo como secretaria en una empresa de seguros. Ganaba un salario decente. Empezó a venir a casa, traer comida que no tenía que cocinar y ayudar con la renta. Quería que su mamá descansara, pero yo no descansaba, porque descansar significaba dejar de ser útil. Y había pasado tanto tiempo tratando de ser útil, ser buena, ser una buena esposa, una buena mamá, una buena amiga, que no sabía cómo ser solo una mujer que descansaba. Entonces agarré trabajo extra. Además de la fábrica, empecé a coser en casa para clientes que me buscaban, ropa, cortinas, arreglos. Pasaba mis noches cosiendo, mi dedo tenía callos de tanto usar la aguja. Mi espalda dolía de estar sentada, pero ganaba dinero extra. Con un año de haber salido de casa, había logrado juntar lo suficiente para poner un piso nuevo en el departamento. Con 2 años, logré comprar una máquina de coser usada.
Con 3 años, tenía muebles que yo misma había escogido. Cada cosa que compraba era un logro. No era porque las necesitara, era porque podía, era porque eran mías. Era porque nadie me iba a decir que era demasiado caro o que era un desperdicio. Roberto trató de ponerse en contacto conmigo un año después de que salí. Mandó un recado con Julio, que quería platicar, que se arrepentía, que quería intentar otra vez. No respondí, no porque tuviera coraje, sino porque no había nada de qué platicar. Ese capítulo se había cerrado, ese libro se había terminado, no iba a regresar a las páginas para releerlo. Fernanda empezó a frecuentar la casa de Roberto. Mis hijos veían eso y me contaban. ¿Y saben qué es curioso? No sentía odio hacia ella, no sentía nada hacia ella. Se había vuelto irrelevante en mi vida. Con el tiempo, me di cuenta de que el odio es algo que te consume por dentro. Es como guardar una llama que quema solo a la persona que la está cargando. Y yo no tenía tiempo para quemarme por dentro. Tenía mucho que reconstruir. 5 años después de salir de casa, un acontecimiento inesperado cambió todo. Recibí una carta del abogado de Roberto. Finalmente había aceptado un divorcio. Aquello era raro en esa época, extremadamente raro. La mayoría de los matrimonios simplemente terminaban con la muerte o permanecían eternamente suspendidos. No me pidió nada. No quería pensión, no quería nada. Solo quería que firmara unos papeles diciendo que aceptaba el divorcio. Llevé esos papeles a un notario. Firmé cada uno con cuidado y cuando salí de ahí era una mujer libre legalmente. Ya no era la esposa de Roberto, era solo Asira. A los 50 años de edad, había empezado la vida desde cero. Tenía un departamento pequeñito, tenía un trabajo honesto, tenía a mis hijos que habían crecido y se habían vuelto adultos. Tenía una amiga de verdad en Rosario. Tenía respeto por mí misma. A los 52 recibí una promoción en la fábrica. Me volví supervisora de producción. Ganaba más dinero, tenía más responsabilidades, pero también tenía más independencia. Nadie me debía nada. Yo no le debía nada a nadie. A los 55, mi Marina tuvo su primer hijo. Mi primer nieto, un niño lindo al que llamó Carlos. Cuando cargué a ese bebé en mis brazos, sentí como si todo ese dolor, toda esa humillación, toda esa jornada hubiera sido necesaria para llegar a ese momento. Porque miré el rostro de ese niño y prometí que crecería sabiendo que las mujeres no necesitan hombres para ser valiosas, que las mujeres pueden salir de situaciones malas, que las mujeres pueden reconstruir su propia vida. Mi Paulo se casó con una mujer llamada Cecilia. Era una mujer fuerte, con opiniones propias. Conocía mi historia y me respetaba. Tuvieron 2 hijos, mis otros nietos. Mi Julio, que había sido mi protector cuando salí de casa, se volvió un hombre que trataba a las mujeres con respeto, porque había visto a su mamá levantarse sola, porque había entendido que la mujer no es débil, la mujer es fuerte. Con 65 años me jubilé de la fábrica. 37 años de trabajo honesto. Salí de ahí con una fiesta que mis compañeras hicieron. Rosario también se estaba jubilando. Viajé con mi jubilación, algo que nunca había hecho. Conocí playas que solo había visto en fotografías. Conocí otras ciudades, conocí gente nueva y viajé sola. Viajé sin tener que pedirle permiso a nadie. Viajé sin tener que explicarle a nadie a dónde iba. Viajé porque quería. A los 73 años, sentada aquí contando mi historia para ustedes, puedo decir con certeza, ese olor de perfume que me atormentó por tantos años se volvió solo una memoria. Se volvió solo una historia que cuento. Lo que quedó no fue la traición, no fue el dolor, no fue la humillación. Lo que quedó fue la comprensión de que era capaz de cambiar mi vida, que era capaz de ser dueña de mi propio destino, que cuando una puerta se cierra, podemos abrir varias otras, que cuando todo se derrumba, podemos reconstruir mejor, que cuando nos escogemos, finalmente empezamos a vivir. Mi Roberto murió hace 10 años. Recibí la noticia por mi Julio.
Había pedido que me dieran el pésame. Sentí una tristeza, pero no por el hombre que era. Sentí tristeza por la vida que no vivió, por la oportunidad que no aprovechó, por la mujer que no valoró. Fernanda desapareció de mi vida completamente. No sé si todavía está viva. No sé qué pasó con ella y, honestamente, ya no importa. Lo que importa es que estoy aquí. Tengo 7 nietos. Tengo 3 hijos que me aman. Tengo toda una vida de historias que contar. Tengo independencia, tengo dignidad, tengo la historia de una mujer que no se rindió. Cuando la gente me pregunta cómo logré salir de un matrimonio en esa época, cuando era tan difícil, cuando la sociedad juzgaba tanto, digo lo mismo que mi mamá me susurró al oído cuando era más joven. Si necesitas salir, sales. Porque no se trata de valentía extraordinaria, no se trata de ser una heroína, se trata de valorarse lo suficiente para no aceptar migajas. Se trata de entender que mereces a alguien que te ame de verdad. Se trata de saber que la soledad de estar sola es infinitamente mejor que la soledad de estar al lado de alguien que no le importas. Ese perfume francés que venía de la nada se volvió mi maestro. Me enseñó que la intuición de mujer es real. Me enseñó que conocemos la verdad mucho antes de tener pruebas. Me enseñó a confiar en mí misma. Y hoy, a los 73 años, con mi cabello blanco, mis arrugas, mi cuerpo que ya no es joven, miro hacia atrás y veo a una mujer que se levantó. Una mujer que escogió el dolor de empezar de nuevo en lugar del dolor de quedarse. Esta es mi historia. Una historia de traición, de abandono, pero principalmente una historia de una mujer que descubrió que era mucho más fuerte que cualquier mentira. Y esa fuerza, esa valentía, ese amor propio, eso nadie me lo puede quitar. Gente, antes de que se vayan, quiero pedirles de corazón, denle like a este video, porque esta historia merecía ser escuchada por muchas mujeres. Suscríbanse al canal Diario de la Abuela, porque van a venir muchas historias como esta. Historias de mujeres que se levantaron, historias que necesitan ser contadas, y déjenme en los comentarios de dónde están viendo, cuál es su estado, cuál es su ciudad. Quiero saber quién está conmigo en esta jornada. Quiero platicar con ustedes ahí abajo en los comentarios. Gracias por haber escuchado mi historia. Que sirva como inspiración para toda mujer que está viviendo en una mentira y necesita valentía para salir. Ustedes son fuertes. Ustedes pueden. Yo soy prueba viva de eso. Saludos de una abuela que aprendió a amarse.